Buenas noches. Durante 1996, la Secretaría de Educación de Bogotá llevó a cabo un trascendental cambio en los sistemas de comunicación, lo que permitió integrar a las directivas de la Secretaría con los maestros, padres de familia y alumnos de colegios y escuelas de la capital. Esto se logró a través de Asunto de Todos, espacio que mantendremos durante 1997 y que mediante un diálogo abierto con toda la ciudadanía informará y discutirá el tema de la educación. Y ese, como bien lo dice nuestro premio Nobel, las condiciones están dadas hoy como nunca para el cambio social y la educación será su órgano maestro, porque la educación es asunto de todos. Tal vez la herramienta más eficaz que hará posible tener en cuenta el entorno social y cultural de los estudiantes y que plasmará un sello de identidad en cada escuela y colegio es el proyecto educativo institucional, conocido como el PEI. El PEI hará posible además que la educación de nuestros estudiantes sea parte integral de un esfuerzo colectivo y un verdadero compromiso para formar al ciudadano del siglo XXI. Pues bien, hoy dedicaremos el programa a instruir un poco sobre la parte operativa, la parte mecánica, que no es necesariamente la más importante, pero que la ordena la ley, para así poder registrar formalmente esas miles de ideas, para que los PEIs tengan un respaldo institucional. Así que hoy hablaremos de cómo registrar el PEI. Y para ello hemos invitado a 3 expertos. Inicialmente tenemos al doctor Jesús Hernando Pérez, experto en lógica matemática y subsecretario académico de la Secretaría de Educación. También nos acompaña el doctor Joel Sánchez, historiador, investigador en Administración Pública y funcionario de planeación de la Secretaría de Educación. Y por último, el doctor Carlos Romero, abogado con experiencia en Administración Educativa y coordinador general de apoyo a la educación privada, a los que muchas gracias por aceptar la invitación. Pero me parece importante que antes de que entremos en materia de cómo se registra el PEI, le contemos a los televidentes qué es el PEI y por qué es importante. A ver, doctor Pérez. El PEI, antes que nada, es un proceso. Es el proceso mediante el cual una institución escolar busca definir su identidad, busca organizar sus actividades, busca establecer muy bien cuáles son las relaciones con su entorno, busca modernizarse y por encima de todo busca planear las diferentes acciones que la llevan a prestar un servicio educativo de mayor calidad. A ver, entremos ahora sí en materia y continúo con usted, doctor Pérez. ¿Por qué es importante registrar los PEI? Es importante registrar los PEI por varias razones. En primer lugar, por una razón puramente formal, y es que cada proyecto educativo necesita como una especie de identidad frente a la comunidad, como una especie de cédula de ciudadanía que le dé como legitimidad y existencia formal al proyecto educativo institucional. Pero por supuesto esa no es la única función, tiene otras facetas que llevan, por ejemplo, a contribuir a dinamizar el proceso de implementación de los proyectos educativos institucionales. A ver, doctor Joel Sánchez, ¿por qué no agrega algo a lo anterior dicho? A ver, el doctor Jesús Hernando Pérez aportó un elemento importantísimo al comienzo de su intervención. El PEI es efectivamente un proceso institucional planeado que parte de una problemática. Esa problemática tiene expresión en información, pero la información sobre problemas es pertinente en tanto permite, facilita la toma de decisiones, es decir, permite a la institución planear su futuro. Le permite, asimismo, en el desarrollo del plan, hacer control de gestión, hacer monitoreo permanente de la gestión educativa y al final
al final de un proceso planeado, de 1, 2, 3 o 5 años, que es el PEI, hay que hacer una evaluación de impacto. La evaluación de impacto en el sentido de identificar qué tanto de la realidad planeada ha sido transformada. Entonces, en ese sentido, el registro de PEI es registro de información para la toma de decisiones, para el control de gestión y para hacer evaluación de gestión misma. Y doctor Carlos Romero tiene la palabra usted. Bueno, podemos agregar a estas dos alternativas que han presentado que le permite a la institución conocer el estado de sus procesos. Entonces esta es su evaluación interna, como también permite que la Secretaría de Educación en sus parte de asesoría, vigilancia y control pueda conocer en qué estado se encuentra un PEI, en qué situación puede haber atraso, retomarlo o gestar o promover el que se inicie, y también detectar los casos en que haya estancamiento en alguno de los procesos del proyecto, pues poder asesorar a la institución. También podemos agregar que el hecho de manejar el entorno con la comunidad educativa permite socializar el proyecto, hacerlo participativo, hacer que lo conozcan, poder aprender de otras instituciones y que otras instituciones conozcan su proyecto y aprendan de él. Me imagino, doctor Joel Sánchez, que el registro del PEI pues, le va a permitir a la Secretaría conocer ideas innovadoras para el sistema educativo de la capital. Sí, por supuesto, porque el registro, como lo notaba también el doctor Pérez, es el registro de un proceso. Es poner por escrito, para conocimiento del ente superior en administración que hace control, que cumple funciones administrativas en la prestación del servicio público de la educación, le permite identificar justamente qué experiencias son novedosas y qué experiencias son tradicionales. Eso quiere decir que no todo proyecto educativo es innovador. No, es decir, en la práctica de la educación aún se conservan y se pueden conservar ciertas experiencias del pasado que han sido superadas por el desarrollo mismo del proceso y deben ser superadas por lo mismo porque la ley nos lo está planteando, que hay que innovar en educación para poder iluminar mucho más el futuro de estas comunidades educativas que tienen expresión práctica en su interacción constante, en sus estamentos, en el desarrollo de su propia realidad. La idea no es, doctor Pérez, acabar con todo, porque sí, hay cosas que se pueden mantener. Por supuesto. En el registro hay varias preguntas específicas sobre la innovación. Entonces se le plantea a la institución escolar que proponga ella misma qué considera ella como proyectos educativos innovadores dentro de su proyecto educativo institucional. Entonces, con base en esas preguntas nos vamos a poder formar una idea de qué innovaciones se están generando, pero al mismo tiempo también nos vamos a formar una idea de qué procesos tradicionales se mantienen justamente porque son procesos válidos, porque son procesos de calidad y porque son procesos que le sirven a la institución. Con esta nueva propuesta educativa, ¿habrá un mejor desarrollo del pueblo colombiano, doctor Romero? Sí, porque pensamos que el proyecto educativo institucional es como, llamémoslo así, la culminación de lo que la Ley General de Educación ha generado, que sería como la participación. Al haber participación estamos haciendo ejercicio de la Constitución, estamos haciendo ejercicio de la democracia. Van a haber unas reglas de juego claras para la comunidad educativa. Entonces, al haber reglas de juego claras, pues cada uno sabe su papel dentro de como actor principal dentro del proceso educativo, y pensamos que de esa forma se mejora mucho la calidad de vida de toda la institución educativa. Doctor Pérez, ¿la Secretaría de Educación espera el cumplimiento de los 14 puntos? ¿En eso es optimista? A ver, hay que mirar la cosa de dos maneras, o con dos caras. Primero, el optimismo en el sentido de que las instituciones escolares efectivamente sí han venido trabajando para organizar su proyecto en los 14 ítems que señala la ley. Pero la otra cara es que, como son procesos tan complejos, no es de ninguna manera obligatorio que las instituciones escolares cumplan con los 14 ítems. Ajá. En el registro, las instituciones lo que nos van a decir es, mire, en este ítem nosotros vamos aquí, en este otro vamos un poquito más adelante, en el tercero pues ni siquiera hemos empezado. Lo que necesitamos es que nos den información real
verídica para podernos fijar claramente una idea de cómo está el proceso. Pero hay seguridad del cumplimiento de estas medidas. Sí, en el largo plazo, por supuesto que estamos seguros de que eso se va a implementar. A ver, además del registro del PEI, ¿por qué las instituciones deben diligenciar el SABE 50, doctor Sánchez? Sí, el SABE 50 es un instrumento, es un sistema de información, básicamente. Al comienzo lo dije, el sistema de información identifica problemas, identifica recursos, posibilidades. Y el SABE 50 como sistema de información le va a permitir a la institución, en primer lugar, al Consejo Directivo, a los estamentos que interactúan comunitariamente, tomar decisiones. Es decir, la información debe ser pertinente para eso. Ahora, formulado el proyecto, con sus subproyectos educativos, ese sistema de información, en tanto un sistema de variables e indicadores, permite también a ese Consejo Directivo hacer control. ¿Qué desviaciones están ocurriendo y por qué ocurren? Frente a lo esperado. Asimismo, le permite el SABE 50, ese registro permite el que la institución educativa articule su proyecto a un sistema de información local. La Secretaría de Educación justamente está en ese proceso del diseño y montaje de un sistema local de información educativa. 20 localidades tiene Bogotá, 20 sistemas locales de información deben ser articulados en torno a un gran sistema de información educativo distrital. Fíjese usted que entonces ese sistema de información le permite no solamente a la institución, sino a la localidad, a la Junta Administradora Local, que formula planes educativos, a la Junta Local de Educación, identificar necesidades, controlar procesos, pero a su turno le permite a la Secretaría planear hacia el futuro, hacia el año 2000, hacia el plan decenal de educación, muchas acciones, garantizando la optimización al máximo de los recursos con que cuenta el Estado. Doctor Pérez, ¿es costoso implementar el PEI? No, pues evidentemente hay proyectos dentro del PEI que tienen, digamos, necesidades de recursos, pero una institución puede, si no tiene recursos, organizar proyectos de acuerdo a sus capacidades. Es decir, no es obligatorio para ninguna institución escolar que desarrolle proyectos costosos simple y llanamente porque hay que hacerlo. No, cada proyecto tiene sus dimensiones, cada institución escolar tiene sus capacidades y entonces su proyecto educativo institucional dimensiona todas esas variables y dentro de ese contexto organiza sus proyectos pedagógicos. ¿Quiénes diligencian en las escuelas o los colegios los formularios del PEI? Bueno, ya hemos dicho que el PEI es un proceso, entonces la participación en la construcción del PEI pues es de toda la comunidad educativa, los padres de familia, los docentes, los estudiantes, los directivos, pero la responsabilidad de diligenciar el formulario de registro es del consejo directivo de la institución. Y aquí hay un punto muy importante porque eso nos va a mostrar en qué medida las instituciones escolares han avanzado en su proceso de reorganización del gobierno escolar, que es una de las componentes fundamentales del PEI, del proyecto educativo institucional. Si en una institución no hay consejo directivo, entonces nos vamos a dar cuenta de que allí el proceso está todavía muy retrasado y entonces esa institución va a necesitar asesoría para que avance en su elaboración y su implementación del PEI. Doctor Romero, me gustaría que complementara la respuesta del doctor Pérez. Bueno, aparte de todo en la educación privada, es supremamente importante el que exista el gobierno escolar, que exista un manual de convivencia, que son algunos de los puntos que debe tener el proyecto educativo institucional. Y como es un proyecto pues elaborado con participación de todos, allí se va a reflejar muy claramente en el manual de convivencia la base para los cobros, para las tarifas. Y esto a su vez debe redundar en la calidad, en los servicios que ofrece la institución. Entonces, una institución que cobra X valor, monto por matrículas y pensiones, otros cobros periódicos que deben estar muy bien expresos en el manual de convivencia, pues hace
ver posible el que la institución esté prestando un servicio de calidad acorde con los precios que está cobrando. ¿Hay una activa participación de los padres de familia, doctor Joel Sánchez, o hace falta una estrategia para involucrarlos más en el proceso? A ver, desafortunadamente la sociedad colombiana en su historia no ha sido participativa. Sí, entre otras cosas, pues la Constitución del 91 y desarrollos ulteriores en diferentes áreas de la administración pública han venido buscando una mayor participación de la ciudadanía en su conjunto. En salud, por ejemplo, hay avances. En educación, con la ley 115, continúa ese proceso, buscando el que toda la comunidad, todos los estamentos, responsables de una u otra manera del futuro de los niños y de los jóvenes, logren participación. Yo alguna vez le decía a un padre, ¿usted cómo permite que el maestro únicamente tome decisiones sobre el futuro de su hijo? Es que eso no es concebible. La familia debe interactuar con la institución. Y esta relación interinstitucional, comunidad, familia, escuela, es lo que permite hacer de la educación una educación con sentido, es decir, una educación para el desarrollo social, para el desarrollo del Estado. Doctor Pérez, ante este problema que acaba de señalar el doctor Sánchez, ¿hay alguna estrategia para lograr que los padres se involucren y participen más por parte de la Secretaría? Sí, la Secretaría tiene varios proyectos que buscan en general la participación de la comunidad educativa, incluyendo también los estudiantes. Entonces, la Secretaría apoya, por ejemplo, la organización de las asociaciones de padres de familia, la organización de ligas de padres de familia, la organización de consejos de la figura del personero estudiantil, y de esa manera avanzan los procesos de participación de la comunidad en la dirección y orientación de la educación. A ver, doctor Joel Sánchez, ¿cuántos registros del PEI debe presentar un establecimiento que tiene 3 jornadas? Sí. Para información de la ciudadanía, todos conocen muy bien el comportamiento público de la educación, ¿no? En general, digamos, en Bogotá existen más de una jornada, puede haber doble o triple jornada, mañana, tarde o noche, ¿no es cierto? Uno de los problemas que están enfrentando los maestros hoy es que hacemos tanto registro. Tenemos 3 jornadas. ¿Registramos un único PEI o hacemos 3 registros? Somos conscientes de la realidad problemática de una comunidad es única. Sí. Está en la mañana, en la tarde y en la noche, obvio. Las soluciones educativas deben ser. El problema consiste en cómo administrar el proceso, porque el PEI es un instrumento de administración, de cambio institucional. Sí. Ocurre que en jornada alrededor, ¿cierto? Hay coordinadores, hay un equipo para administrar procesos. Como no hay jornada única, que es lo que ordena la ley, por muchas razones, va a disponibilidad de recursos, fundamentalmente. Hacia el futuro debe lograrse la unidad de la jornada, según la ley 115. Mientras eso ocurre, lo que se ha pensado es que cada jornada registre su propio PEI. Habría 3 registros en el caso de que haya 3 jornadas. No obstante, si ya hay colegios que están unificando sus propósitos, su actividad educativa, pues ya debe haber objetivos y propósitos comunes que deben quedar reflejados en cada uno de los registros de cada jornada. Es decir, se avanzaría en la unidad del PEI, ¿cierto?, registrando lo común y dejándolo diferenciable hacia el futuro. Cuando ya logremos la unidad total de jornadas, ya se actualizará el registro del PEI en tanto PEI único con el que la comunidad puede avanzar. ¿Y qué se hace con las instituciones que tienen convenios, doctor Romero? Bueno, ante todo, pues explicar lo de los convenios, que es prácticamente la manifestación de voluntad de 2 o más instituciones que tengan afinidad. ¿Afinidad para qué? Buscando que haya permanencia y continuidad de los estudiantes. Muchas veces se hace dentro de la básica primaria con un plantel que tiene básica secundaria, para que el estudiante, una vez termina en un plantel su quinto, pueda ingresar a sexto al colegio con quien tiene el convenio. En estos planteles, pues cada plantel debe presentar su proyecto individualmente. Debe haber, sí, como afinidad en el proyecto frente al entorno, frente al énfasis que le están haciendo. Doctor Pérez, ¿cuáles son los ejes articuladores del PEI? ¿Cómo se articula? A ver, todo proyecto debe definir muy claramente en un momento dado sus áreas estratégicas
O sea, debe llegar a la conclusión de qué es lo más importante dentro del proyecto educativo institucional para el desarrollo y la dinamización de los procesos de la institución. Entonces esos son como los ejes que organizan todas las actividades de la institución. Pues para poner un ejemplo, uno puede decir, determinada institución escolar decidió que el medio ambiente es su tema fundamental y entonces decide que ese es un eje organizador y entonces alrededor de la temática del medio ambiente organizan cosas curriculares, organizan proyectos pedagógicos, organizan planeación del presupuesto y así sucesivamente. Entonces esos son los ejes organizadores. ¿Y qué hacer si las instituciones no tienen claro cuáles son sus ejes, doctor Sánchez? Sí, antes, Gloria Cecilia, yo quisiera complementar un poco más lo que plantea el doctor Pérez. Mire, en el formulario de registro aparecen dos conceptos que es muy importante que queden claros. El uno es, la primera categoría es énfasis y la segunda es ejes, articuladores del P. Muy bien. El concepto énfasis hace referencia a la respuesta curricular diversificada o diversa que puede tener un colegio frente a unas demandas educativas de la comunidad. Por eso habrá colegios que harán énfasis, fíjese usted, en tecnología, por ejemplo, en formación bachillerato en arte, en técnicas agropecuarias, en técnicas está en el campo, agropecuarias, por ejemplo, si se están en el campo, exactamente. Necesitamos avanzar en cultura ciudadana, nos interesa un énfasis en participación comunitaria, por ejemplo, formar promotores comunitarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cada comunidad, de acuerdo a su problemática, lo que hace es identificar demandas curriculares de esa comunidad y de allí, a partir de allí, define su plan de estudios. ¿Sí? Y ese plan de estudios tiene los énfasis. Y el énfasis en últimas es como la estructura cognitiva y un sistema de valores. Es el conocimiento como instrumento para resolver problemas de la comunidad. Entonces allí empezaríamos a identificar justamente la diversidad que hay de énfasis en los colegios. Y los ejes también podrían tener otra expresión. Un eje articulador desde la dimensión de lo administrativo, por ejemplo, yo podría decir que un eje es el eje administrativo. Otro eje puede ser el eje pedagógico. La ley en sí misma y el decreto 1860 nos plantea dos ejes, sí, administrativo y pedagógico. Entonces uno podría vertebrar todo el accionar del colegio en torno a la pedagogía y en torno a la administración en sí misma. Administración de recursos, básicamente. En eso fallamos mucho en educación. Ahora, en el evento en que un colegio, en el momento de registrar el PEI, no tiene claro los ejes o sus énfasis, muy probablemente uno podría decir que todavía no tienen claridad, no importa, como lo decía el doctor Pérez en un comienzo, ¿no? Lo importante es avanzar con la comunidad y más temprano que tarde, diría uno, buscando eficiencia en el desarrollo de la educación, sería buscar la especificidad, para dónde va esa comunidad, para utilizar muy bien los recursos que el Estado, esos escasos recursos con que el Estado cuenta para poder desarrollar el sector educativo. Pero ya para terminar el programa, ¿por qué no le contamos a los televidentes cuál es el procedimiento para registrar el PEI? El registro básicamente consiste en el trámite de la información que hay en dos formularios. El formulario de SABE 50 y el formulario de resumen del PEI. Y para eso hay varias etapas. En una primera etapa, que es la etapa informativa, pues este programa hace parte de esa primera etapa. Las instituciones escolares, a través de los coordinadores de CADEL, es decir, los representantes de la Secretaría en cada una de las localidades y los coordinadores de supervisión, reúnen a los directivos de las instituciones escolares y les presentan la información básica de este proceso y las herramientas para tramitar el registro. Esas fechas van hasta el 3 de febrero de este año. Ahí termina la etapa informativa. Y a partir del 10 de febrero, las instituciones escolares, con los dos formularios ya tramitados, con la información registrada en esos formularios,
que esperamos que se pueda hacer en disquetes, en medios magnéticos, la entregan en el CADEL, es decir, en el Centro Administrativo de Educación Local de la respectiva localidad. Luego viene, finalizado ese proceso, que culmina el 7 de marzo. Esto es bien importante porque la expectativa que se tenía era que el registro se iba a hacer en un solo día. Pues es evidente que eso no se puede hacer en un solo día, necesitamos pues un cierto tiempo. Entonces el proceso de entregar los formularios ya tramitados inicia el 10 de febrero y termina el 7 de marzo. A partir de ese momento comienza un proceso muy importante, que es el de análisis de la información que nos presentaron las instituciones escolares para definir cómo está el proceso de elaboración y de implementación del proyecto educativo institucional a nivel de la ciudad. Y esa información va a ser muy útil, como ya lo señalábamos, para tomar decisiones con respecto a esto de los PEI. Bueno, doctor Pérez, doctor Joel Sánchez, doctor Carlos Romero, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Y bien, ya todos sabemos la importancia de registrar los proyectos educativos institucionales. Estamos seguros, después de haber escuchado a nuestros invitados, que el PEI no es ni mucho menos el diligenciar y presentar en una fecha un documento escrito. El PEI es sin duda una carta de navegación que permite, a través de la autonomía, diseñar la educación que queremos para nuestros hijos, para el hombre del próximo siglo. Es importante contarles que ahora se podrán detectar los mejores proyectos educativos institucionales, los PEI modelos, los que recibirán, como dice la Ley General de Educación, incentivos que seguramente harán posible recorrer ese camino de permanente búsqueda en las mejores condiciones, con calidad y calidez. Ahora, después del registro, viene una etapa de sistematización de la información para que la Secretaría pueda, sin intervenir, orientar y hacer un seguimiento coherente para ayudar a fortalecer los PEI, que de alguna manera son la mejor oportunidad para darle un revolcón a la tan cuestionada educación. Gracias por su atención y nos veremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Señal Colombia. Y recuerden que la educación es asunto de todos.